Ya está, ya se vienen por fin los tritipos que tienen el eneatipo 2. En esta ocasión vamos a empezar por una combinación bastante rara, los tres tritipos que tienen el 2 y el 5, que en un principio parecen bastante opuestos. Pero tienen una cosita en común, y es que el 2 y el 5 son parte de la tríada del rechazo, por lo que todos los tritipos que aquí vamos a comentar van a tener en común una fuerte necesidad de no demostrar que necesitan, que quieren recibir, y por lo tanto ellos van a dar, van a ser más bien transaccionales y evitar que la gente piense que tiene necesidades, sino más bien ser ellos los autosuficientes y los que proveen a los demás. Ya sea de atención, como hace el 2, o de seguridad y conocimiento, como hace el 5. Empecemos por el 1-2-5, al cual yo he llamado el sábelo-todo. Además de doble rechazo, son también doble obediente por el 2 y el 1 y también doble asertivo por el 1 y el 5. Eso hace que encontremos a este tritipo sobre todo en entornos bastante académicos o eruditos. Son diligentes y éticos, pero también quieren utilizar su conocimiento para enseñar o ayudar a otros. Son prácticos y son pacientes, se les da bien mentorizar, pero tienen un dilema bastante evidente entre retrotraerse a su mente, a su paz mental, a su santuario mental e interior, y al mismo tiempo conectar con la gente y ayudarla, que es algo muy básico del 2-5 en general. Son observadores, les gusta observar a la gente, indagar en por qué hacen lo que hacen, por qué son como son, pero ellos no son nada abiertos con sus pensamientos e intenciones, solo les gusta observar e intentar adivinar un poco las de los demás. Como he adelantado antes, por ser tríada de rechazo, esos dos números niegan sus necesidades, intentan aparentar que ellos no necesitan a nadie, pero sí a ellos los necesitan, y no les suele gustar recibir. Estos son los doses que son aparentemente más fríos y reservados y separatistas. Por el contrario, son los 5 más altruistas y orientados a las personas, y son los 1 más transaccionales, es decir, que más niegan sus propias necesidades. Se me ha ocurrido que este podría ser quizá el tritipo de Amy Farrah Fowler de Big Bang, a pesar de que es un tipo, o sea, una persona, un personaje que cambia muchísimo a lo largo de toda la serie. Pero yo creo que precisamente por eso se le pueden ver cosas de 2, cosas de 5 e incluso cosas de 1 también. Y es que este tritipo se ve a menudo como modelo a seguir y piensa que la gente es desagradecida e inútil, desordenada, desorganizada, y que ellos son mejores y tienen un cierto complejo de superioridad en ese respecto. No obstante, saben mantener su frustración y su rabia a raya y no demostrarla. Como parte positiva saben retirarse antes de iniciar un conflicto, pero como parte negativa les cuesta mucho ver y reconocer sus propios problemas. Vamos con otro muy complicado, que es el 2-5-8, que este es el triple rechazo, por lo tanto yo les he llamado el transaccional, los transaccionales. Viene un poco con la idea que ya os he contado antes de recibir sin tener que pedir, dar y no querer pedir, un poco esa idea de no quiero que me vean vulnerable o necesitado. Lo del vulnerable aquí es muy importante también por ese fix del 8. Tienen esa dicotomía entre ser audaces y protectores y entregados a los demás, pero al mismo tiempo también son separatistas, porque el 8 y el 5 pueden serlo. Muchas veces no están seguros de si quieren proteger a la gente, enseñarle o conectar con ella o ninguna de las tres cosas. Pero eso sí, algo que tienen en común es el pensamiento estratégico, ese pensamiento de la tríada del rechazo de poder recibir muy sutilmente sin tener que pedir, sin tener que demandar, sin tener que parecer needy, dependiente o que no es autosuficiente ni se puede valer por sí mismo. Su forma también de dar a los demás, en el caso de los 2 es atención, en el caso de los 5 proveer conocimiento, seguridad, y en el caso de los 8 proveer pues esa fuerza y protección. Esa forma que tienen de dar, la dan de una forma que es como tú no tienes que devolverme nada, yo te lo doy porque yo soy así y puedo hacerlo. Es decir, hay cierto engrandecimiento en el 2, en el 5 y en el 8 a este respecto. Es autosuficiente. Pero esto hace que este tritipo al completo suele ser un tritipo que quiera estar en cargo, que quiere estar en control de sus relaciones generalmente, que quiere tener el cotarro bastante controlado. Son los 5 más generosos y posesivos, los 8 más abiertamente controladores de otros y los 2 más serios y asociales. Todos ellos tienen en común que niegan tener necesidades y les suele fastidiar o incluso ofender que los vean como alguien que necesita algo, que necesita a alguien o es vulnerable. En su interior se creen de alguna forma imperturbables o invencibles o todopoderosos. Se me ocurre el ejemplo de Violet Baudelaire de una serie de catastróficas desdichas, pero la verdad es que este tritipo es muy raro, tanto en ficción como en la vida real. Combinan una forma de conectar con la gente a través de sus talentos y de aquello que ellos ofrecen, al mismo tiempo que se reservan y se alejan un poco para seguir manteniendo su libertad y su autosuficiencia. Necesita estar por encima de los demás en la atalaya para observar a los demás y poder estar en control de ellos. Y eso requiere cierto separamiento. Nos vamos con el 2-5-9, el terapeuta, que es bastante diferente a los dos anteriores. Y es que además de doble rechazo es doble positivo y doble retraído. Sigan siendo buenos observando, ayudando, protegiendo a la gente y sobre todo escuchando, que le da ese componente del 9 de yo no soy importante, me nublo un poco con respecto a los demás. Por ello les he llamado terapeutas. Es decir, para ellos también es importante e incluso necesario el retirarse, el dejar que el spot lo tenga otro. Necesitan pasar bastante tiempo a solas, son reservados, pero tienen los que más de estos tres tritipos que he dicho hoy, los que más tienen una apariencia cercana y amable. Son asimismo muy soñadores por ese doble positivismo y de todas formas también son personas que tienden a tener un oído siempre para los demás,
Si son doses, son los doses menos invasivos, que es doble retraído, y además tiene menos sentido del orgullo y del engrandecimiento. Si son 5, son los 5 con el aura más cercana, es decir, los 5 que más parece que te puedes acercar a ellos y hablarles y no vas a aburrirles. Y la verdad que de ser 9 suelen ser bastante 9 desde fuera, o sea, son 9 que niegan y huyen de los problemas, sobre todo los suyos propios, no contemplan emociones negativas en general, tienen una aura bastante pacífica. Se olvidan de sí mismos y hacen más por otros que por ellos mismos. Y un ejemplo muy bueno que se me ocurre de este tritipo sería Pieck de Attack on Titan. Como ya he dicho, creo que la mejor cualidad de este tritipo es que son cercanos y reservados al mismo tiempo, lo que les hace una cualidad perfecta para ser terapeutas, es decir, se involucran contigo pero no lo suficiente como para que eso les afecte a un nivel personal. O sea, necesitan seguir estando desconectados hasta cierto punto de sí mismos, con el 9, y de ti, con el 5. Pero tienen ese componente 2 de querer ayudar y querer conectar y querer escucharte. Además son bastante relajados, no suelen juzgar a la ligera y son buenos analistas de comportamientos y motivaciones, aunque no suelen poner tanto en práctica lo que aprenden, sino que se quedan un poquito en la teoría y en observar. Bueno, este vídeo ha durado un poquito más porque estos tritipos eran difíciles, pero contadme si os habéis reflejado en alguno de ellos y en el siguiente nos vemos con los tritipos que tienen el 2 y el 6. Ya tenéis en mi canal todos los del 3 y todos los del 4. ¡Nos vemos! Hablemos de los tritipos que tienen el 2 y el 6, lo que significa que todos ellos van a ser doble obediente, que en términos de la enneagrama significa que son gente que básicamente quiere ganarse a base de trabajo, esfuerzo, dedicación y sobre todo hacer un poco lo que les piden, lo que deben, lo que se les requiere, y por ello también tienen un cierto sentimiento de superioridad respecto a otros, porque es como yo lo que tengo, yo la atención, la seguridad, la autonomía que tengo, me la he ganado, la he conseguido por mi trabajo y por eso pues soy ayudador, estoy súper dispuesto, etc. Es más complejo que eso, pero es que si no, no acabaríamos. Así que vamos a empezar por el 1, 2, 6. Este 1, 2, 6 es el triple obediente, es decir, los 3 números son obedientes. Y a este sí yo decido llamarle la madre, porque es bastante arquetipo de esa madre súper resolutiva, todopoderosa, que resuelve tus cosas y las suyas y lo hace mejor que tú, que parece que todo lo puede, que tiene respuesta para todo, que lo soluciona todo y que generalmente está atenta a las reglas, pero sabe bien cuándo tiene que quejarse y por qué si algo no va bien o algo pues no se hace como se debe. Este tritipo es complaciente, es ayudador, está siempre dispuesto a ayudarte, de hecho le gusta porque le gusta hacer ver que es capaz de las cosas. Y es bastante abierto, aunque también se enfada cuando debe, es decir, tiene una personalidad bastante marcada. Este tritipo suele tener buena autoestima, de hecho dentro de los 6 yo diría que este tritipo para el 6 es el que mejor autoestima tiene. Para los 2 es el 2 menos rebelde y que más se contiene, más contiene esas emociones y ataques histriónicos. Y dentro del 1 son los 1 más cálidos y más cercanos. Como ejemplo muy claro y muy básico y muy madre también a pesar de su juventud se me ocurre Katara de Avatar. Se sabe capaz, es amigable, es dedicada, le gusta que le valoren por lo que hace, por cómo lo hace, por cómo cuida de los demás, por su poder de nutrición, de ayudar. Para ellos además las relaciones son bastante importantes, por lo que se consideran personas leales y muy íntegras. A la hora de mantener las cosas bajo control lo hacen no por ansias de poder, sino porque creen que ellos lo hacen mejor o lo van a poder hacer mejor. Y eso también lleva a que en ocasiones puedan ser un poquito demandantes y también controladores. Se me ocurre que quizá Capitán América también sea este tritipo. ¿Qué piensas? Vamos con el 268, también llamado el rescatador por Catherine Fobre. Este tritipo va a ser doble obediente, como ya he dicho, y por lo tanto va a querer ser visto como ayudador, complaciente y atento a las necesidades de otros, pero también va a ser doble reactivo y doble rechazo. Esto hace que pueda ser un poco codependiente y olvidarse de sus necesidades, dedicándose a servir a otros y sobre todo a querer más dar que recibir. No quieren deberle nada a nadie. De ahí también que puedan incluso reaccionar, de ahí ese doble reactivo, de forma pues poco deseable cuando la gente los ve como vulnerables o como invasivos o controladores, cuando ellos lo único que quieren es ayudar. De ahí también la idea del rescatador, del superhéroe, porque es como yo solo puedo con todo, yo te ayudo a ti, no tú a mí. Yo hago el trabajo, yo ayudo, yo protejo, yo doy. Tienen bastante carácter y suelen ser bastante orgullosos también, pero en el fondo les interesa y les importa bastante la gente. Y si tienen esa sobrereacción, generalmente la van a acabar negando. Son un poco ese papá o mamá oso, cuyos abrazos pueden ser muy calentitos o bien dejarte la espalda llena de arañazos. Seguro que pensáis que este es un poquito parecido al 368, al justiciero, pero yo creo que la diferencia radica en que el 268, está más entregado a los demás de forma como desinteresada hacia sí mismo. Y quiere que lo vean cómo se desvive por otros o cómo apoya a otros o cómo salva a otros. Un poco más esa idea de Marte, mientras que el 368 es un poco más de hacer justicia y hacer la justicia por mi cuenta y por mis santas narices. Es difícil encontrar un personaje que represente bastante bien esto, pero yo diría que Black Widow, Viuda Negra, podría encajar en este arquetipo. Me pega un poquito más que con el 368, la verdad.
especialmente teniendo en cuenta su final. Terminamos con el 269, al que llamamos el buen samaritano. Este nombre sí que me gusta, de Catherine Fauvre, y es que se diferencia bastante de los otros dos porque además de doble obediente es doble apego y doble positivo, lo que resulta en una persona que de primeras ya tiene todas las de persona buenísima, que a veces como que de buena es tonta, que la pueden pasar por encima, que la pueden pisotear, cuando realmente no es tan así, pero es la imagen que puede dar de primeras. Vamos, una apariencia de buenazo. Me gusta ayudar desinteresadamente, que lo aprecien, ser buen chico o chica, caer bien y no causar problemas. No obstante, no nos olvidamos de que tiene eneatipo 2, por lo tanto tiene su orgullo y quiere que lo aprecien por cómo es y cómo se comporta. Puede ser más o menos altruista dependiendo de cuál sea su egotipo, es decir, su eneatipo central, pero sí que es cierto que todos comparten esa cosa de me han herido pero no voy a decirlo. Es bastante de guardarse las cosas y con ese orgullo que suelen tener. No obstante, dentro de los doses, este tritipo es el 2 más desinteresado y realmente altruista. Este es el 9 más generoso y entregado en su tiempo y energía a otros. Y dentro del 6, este tritipo es el 6 que más se deja llevar y confía en los demás. Ejemplos clarísimos de todo esto que acabo de decir: Pita, de los Juegos del Hambre, y Marge Simpson. Para mí es el ejemplo universal de este tritipo, la verdad. De hecho, ambos tienen en común que están orientados a servir a otros, se olvidan de sus necesidades, miran por el bien común, tienen su orgullo, quieren ser vistos como buenos y generosos y les suele gustar reconfortar o inspirar a otros. No obstante, por todo esto muchas veces pueden sentirse solos o no suficientemente apreciados. Como último apunte, este tritipo suele encajar bastante bien con la comunidad en general. Último vídeo de los tritipos, ya con este estarán todos hechos en mi canal de TikTok, así que puedes verlos, y también en YouTube. Hoy vamos a hablar de los tritipos que tienen el 1 y el 7, es decir, doble positivo. Todos estos tritipos van a ser bastante good vibes only. Empecemos por el 127, al cual yo he llamado el profesor divertido. Y es que este tritipo, además de ser doble positivo, también es doble obediente, es decir, le gusta pues un poco guiarse por el deber, por hacer las cosas bien, etc. Y también es doble frustración, ¿no? Es decir, tiene altos ideales y expectativas. Están inclinados a ayudar, guiar e informar a otros, pero siempre con entusiasmo. Es un poquito el arquetipo este de hada madrina o de Mary Poppins realmente. Ven la vida de forma positiva, pero con altos ideales e intentan también inculcarlos a los demás. Son bastante amigables y generosos, pero también muy idealistas y muchas veces no ven la realidad como es. Les gusta ver la vida como una agenda que llenar con cosas que hacer, generalmente con los demás, porque además les gusta divertirse, pero hacer buenas acciones generalmente también. Cuando son 1 de egotipo, son los 1 más divertidos, más flexibles, no tienen tanta rigidez. Si son doses, son los doses más idealistas, con más altos estándares e ideales y expectativas que cumplir y que inculcar. Y si son 7, son los 7 más responsables, con un poquito más de cabeza, más preocupados por los demás. Pasando al 278 nos vamos con un doble combativo y doble rechazo, así que va a cambiar un poquito el tema con este. Aunque yo le he llamado aún así el espíritu libre. Bueno, Fauvre creo que le llama así también. De hecho, puede ser parecido al tritipo 478 del que ya hablamos y al cual yo llamé el inconformista. Y es que sí que se pueden parecer porque de hecho el 2 también puede ser bastante rebelde e inconformista. La diferencia es que este espíritu libre, el 278, no tiene esa hiperintensidad emocional como interna, que sí que tiene el 478, no tiene tampoco esos altibajos emocionales, ese autodesprecio escondido y también tiene como más confianza, seguridad y positivismo que irradia a los demás. La contraparte negativa es que están demasiado orientados al exterior, demasiado orientados a la gente, porque el 2, el 7 y el 8 son los 3 tipos más extrovertidos del eneagrama y por lo tanto no indagan en sus profundidades, no miran sus propios errores, no miran sus propios problemas. Tienen mucha energía y muchas ganas de demostrar su posición y su valía, lo que pueden hacer. Odian las reglas, las normas, las imposiciones, que los controlen. Ellos son quienes controlan. Y es que ahí donde los veis, a pesar de ser espíritus libres, también tienen como la idea de que ellos saben mejor cómo hacer las cosas, ¿no? Eso que le da un poquito el 2 y ese ansia de control que tiene también el 8, por ahí va. Y es que ese fix del 8 les da una vena de ser más entregados a defender y proteger a otros, pero todo eso sin perder su punto alocado y juguetón y you only live once, solo se vive una vez. Es un poco la idea de la vida hay que vivirla e ir a por todas y no perderte nada, pero siempre ayudando o protegiendo a la gente por el camino y demostrando lo fuertes y valiosos que somos. Este tritipo es bastante carismático y capaz de liderar masas a pesar de que luego en el fondo también quiere como ir muy por libre. Creo además que este es el arquetipo de Esmeralda de Disney, que entra muy bien, tronca muy bien ahí con ese espíritu de protección pero también de rebeldía, de idealismo y de positivismo. Quieren ser vistos como fuertes, interesantes, seductores e ingeniosos, aunque a veces su energía puede abrumar bastante a los demás y a veces pues querer controlar en exceso a los demás les lleva también a tener muchas dificultades. Y también con el tema ese de mirar en su interior, que es algo que no suelen hacer.
Por último, pero no menos importante, nos vamos con el triple positivo, el 2, el 7 y el 9, el que yo he llamado el Sunshine, la luz de sol. Y que yo creo que entronca con personajes como Bob Esponja, Joy o Alegría de Intensamente, Del Revés, Inside Out, como sea que se llamara en vuestro país, o también, por ejemplo, Anna de Frozen podría encajar aquí. Este tritipo solo quiere ver lo bueno de la vida, no quiere ver nada de malo en la vida. De hecho, yo creo que Del Revés o Inside Out nos enseña mucho acerca de este problema que tiene Joy, que tiene Alegría. Y es que para ellos la vida es algo que tiene que vivirse sin problemas ni complicaciones. Ellos quieren probarlo todo, ser amigos de todos, caerle bien a todos, no tener preocupaciones, solo ver lo bueno. Pero tienen un lado oscuro en el tema de la evitación o huida de emociones negativas, de problemas, de conflictos, que es algo que todo el mundo tiene que enfrentar en algún momento para crecer como persona, pero ellos tratan de evitarlo. Por eso también puede darles cierta aura un poco infantil o inmadura. Además pueden caer en el no ser directos del todo porque les falta como esa vena de poder criticar, decir las cosas como son, ser directos y todo ello porque no quieren perder la armonía, el buen rollo, el positivismo, etc. Su imagen, como ya os podréis imaginar, es entusiasta, divertida, armónica, amigable, te puedes divertir con ellos, pero no les vayas tanto con tus problemas. Son soñadores de base, entonces si son 7 de egotipo son encima más soñadores, pero también un poquito más enfocados en otros porque el 2 y el 9 tienen bastante buena disposición a enfocarse en los demás. Si son 9, son los 9 más abiertamente optimistas y extrovertidos, pero también los más desconectados de sí y de sus emociones negativas. Y si son 12, suelen ser los 12 más infantiles, casi siempre son 12 autoconservación. Y uno de sus principales problemas en sus relaciones es que no son capaces de ver cómo ellos también a veces causan problemas o hacen daño a los demás. Hasta aquí todos los tritipos del eneagrama. Espero que os hayan servido, espero que os hayan revelado cosas nuevas. Contadme abajo si sois alguno de estos tritipos y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Chao!